Hola mi querido amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana prolongada por muchos más años debido a nuestras elecciones y que hoy día va a hablar con ustedes vamos a analizar con ustedes cómo fue posible que en la peor crisis de la historia moderna Ecuador haya votado por la derecha, que a sabiendas de que la derecha ha sido la que ha provocado la mayor parte de las crisis sociales, políticas y económicas de este país. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que votaran por Guillermo Lasso? Una de las posibles explicaciones es que desde la colonia los españoles nos convirtieron en un pueblo de mendigos. Teníamos iglesias por todo lado y a la parte interior de la iglesia entraba el terrateniente, el adinerado, el rico, el poderoso, y afuera los indios no podían entrar a la iglesia, recibían la misa y la bendición desde afuera o desde la parte de atrás de la iglesia, y a la puertita de la iglesia estaba poblado de mendigos, mujeres, discapacitados, desvalidos, niños abandonados. Era un país de mendigos. Nuestra pobreza era tal que nos convertimos en el mayor productor en los Andes de cretinos por malnutrición, la falta de yodo y de proteínas en la alimentación. Inundó nuestras tierras en la zona andina de gente con deficiencia mental, mal desarrollo del cerebro, cretinos, que se convirtieron en la mano de obra más barata y útil de la colonia. Acarreaban la leche, pastaban las vacas, llevaban la leña, traían el agua, y eran animales de carga que podían entender el español, a diferencia de las mulas y los caballos que, aunque cargaban más, no entendían español. Esa era la única gran diferencia. ¿Cómo nos inundamos de gente así? Y cuando llegó la crisis que estamos viviendo, sucedió lo que siempre ha sucedido en este país, que creemos que de la desgracia, sea un terremoto, sea una inundación, una sequía, una erupción volcánica, una peste como la que estamos viviendo, solo nos salva Dios. Y el problema es que Dios en Ecuador está muy arriba y muy cerca de los ricos. Es decir, los ricos son considerados en Ecuador los bendecidos, los favorecidos, los amigos de Dios. Y ellos dan gracias a Dios por la fortuna, por el poder, por las bienaventuranzas que tienen, y pasan misas y ceremonias, y la fiesta del pueblo la dirige el hombre más rico del pueblo, que de esa manera agradece a Dios que le dio algo que al resto del pueblo no le dio. Al resto del pueblo Dios le dio desgracias, pero al rico le dio tierras, vacas, sexo, diversión, hijos, todo lo que le dio la gana. Y eso es 500 años de historia. Cuando nos llega esta pandemia, todo el mundo ve morir a su familiar, a su amigo, a su pariente, se queda sin trabajo, tiene que pagar impuestos, deudas y todo.
La educación cambia, el trabajo cambia, ya no hay trabajo, ya no se sabe en qué vamos a trabajar, Dios mío, con este cambio de las relaciones sociales, de las comunicaciones. ¿Y qué es lo que se puede hacer? La salvación es Dios y el mejor aliado de Dios, el bendecido de Dios, el hombre más rico del Ecuador. Porque los ricos son los bendecidos de Dios en América Latina. La religión católica en América Latina no fue una religión de los pobres, fue la religión de los ricos. La religión de los pobres se llamaba idolatría, cuando era de los negros, macumba. Idolatría cuando era de los indios, que adoraban al sol, a la montaña, al volcán. Y solo los españoles, los blancos mestizos, adoraban al único Dios, al legítimo Dios, al Cristo Redentor. Oye, cuando llegan las elecciones, nos damos cuenta, cuando llega la pandemia, nos damos cuenta de que tenemos un montón de muertos, tenemos un montón de enfermos, un montón de convalecientes, ahora ya vamos teniendo vacunados, pero nos quedamos con un montón de gente susceptible a una nueva pandemia, a una nueva crisis económica, a una nueva crisis migratoria, a una nueva crisis política, a una nueva crisis humanitaria. Y esto se produce, nos hace entender que lo más importante aparentemente era el momento. Había que vivir el momento. Y había un presidente que decía, creando oportunidades. Tenemos que saber reconocer el momento y sacarle provecho al momento, sacarle sangre al cangrejo, sacarle... Por Dios. Y ese se llamaba Creo, el creador de oportunidades. Y nos hizo... Y entonces descubrimos que el conocimiento que teníamos de las enfermedades, el conocimiento profesional, el conocimiento de los colegios, escuelas y universidades, no servía de nada. No nos servía ni siquiera para salvar, porque hasta los médicos morían, a pesar de que se supone que ellos eran los que tenían el conocimiento y con eso tenían prácticamente en sus manos las medicinas y la posibilidad de salvarse, pero ellos primerito y de salvar a los demás. Pero no, ellos eran los primeros que morían, las enfermeras también. Oiga, el conocimiento se vino al diablo. Luego, el problema de moverse, de visitar al amigo, de visitar, de ser solidario. No podíamos ser solidarios ni con las personas que se morían, nuestros hermanos, nuestros parientes. Teníamos que dejarlos ahí, que se mueran en el hospital. No los podíamos, teníamos que llorarlos en la casa y después no sabíamos si el cadáver que nos entregaban era el de nuestro familiar o no era. Hasta ese punto llegamos. Nos tocó el problema de compartir. Ya no teníamos ingresos económicos, no teníamos suficiente medicina, no teníamos confianza en los doctores, no teníamos trabajo, y entonces había que compartir todo, la comida, el agua, la casa, esto. Y este compartir era todavía más un problema. Cuanto más personas tenían que compartir, más rápido era la contaminación y la enfermedad, la propagación de la enfermedad. Después, todo esto nos llevó a descubrir que había sido un virus y que los virus existían. ¿Qué diablos era un virus? No teníamos ni noción de lo que eran los virus. Sabíamos que eran una cosita invisible y nada más. Pero ahora sabemos la forma del virus más claramente que las huellas digitales que tenemos en las manos. Si yo le pregunto cuál es la clave de su huella digital, que estén haciendo, usted no lo sabe. Pero díganme qué forma tiene el virus y usted me la dibuja en un minuto. A ese punto llegamos. Y entonces, convivir
volver a convivir se nos convirtió en un problemón. Unos daban palo a sus mujeres. Se habla de 10,000 niños que se han escapado de las casas en Ecuador. Se habla de tráfico humano. Se habla de un montón de migrantes que salen del aeropuerto de La Tacunga, que dicen que son más de 27,000. Hasta cuando tenía yo, estamos hablando de un mes atrás, tenía cuentas. Y de esos, óigame bien, 10,000 habían regresado, habían ido a dejar al familiar. Y los 17,000 restantes, nadie sabe dónde están. ¿A qué lado del muro de Trump se encuentran? ¿En manos de quién andan? Hasta que por ahí nos enteramos de que 2 niñas cruzaron el muro de Trump con unos coyoteros que las arrojaban desde arriba para que sus padres, que estaban al otro lado y que habían pagado todo el viaje, 10,000 por cada niña, les recibieran en Estados Unidos y dijeran: chuta, por Dios, por fin nos podemos reunir. Yo salí cuando ustedes tenían apenas 2 añitos, 3 añitos. Y ahora por fin nos vemos de nuevo. ¡Qué lindo! Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que la vida, la enfermedad y la muerte eran muy importantes. Habían sido más importantes que el dinero. Y entonces nos dimos cuenta de que podíamos enfermarnos no solamente físicamente, sino que nos podíamos enfermar también psicológicamente. Caíamos porque la gente se volvía loca. Miren, en Estados Unidos salen a matar con un fusil. Tan locos, tan rayados. Allá en Israel no terminan ni bien de vacunarse, que salen a matar palestinos. Tan locos. Una nueva pandemia se llama violencia. Y luego tenemos esta pandemia que se convierte en una pandemia social. Ya no era solamente física, ya no era psicológica, es ahora una pandemia social. ¿Cómo es eso? Cuidado, es un extranjero, es un hispano, y esos hispanos nos quieren invadir. Cuidado, es un negro, los negros quieren igualarse. Cuidado, es un venezolano. Los venezolanos son unos muertos de hambre. Te pueden robar hasta la mano si le das la mano. Y comienza una patología social de xenofobia, de racismo imparable en el mundo, que estamos viendo que es el origen de una nueva guerra en Medio Oriente. Pero esto nos lleva a pensar en otra cosa. Ya no solamente era vivir el problema. Vivir significaba tener conocimiento. Y resulta que habíamos aprendido un montón de cosas, habíamos estudiado la primaria, la secundaria, la universidad, y era el conocimiento inútil. Habíamos estado aprendiendo cosas inútiles, mentiras. Y solamente porque era institucionalizado, porque era organizado, porque era metódico, creíamos que era lo mejor del mundo. Cuando en la realidad eso era una mierda en papel de empaque, en papel de regalo. Y eso eran los conocimientos que habíamos recibido de las universidades, colegios. Pero este problema nos ha llevado a otro problema. El problema de trabajar. Dios mío, ¿en qué vamos a trabajar? Los pobres, los endeudados, los desocupados, los desilusionados, los descontentos, ya no están en la casa, ya no están en la escuela, están en las calles quemando carros, policías, lo que encuentran. Y lo vemos en Colombia, ahí, al ladito.
siempre tenemos que recordarnos que Colombia es lo mismo que Ecuador. Porque cuando Colombia se enferma, estornuda, Ecuador se enferma. Y porque lo que nos pasa es porque estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Colombia. Ese es muy cerca de Colombia, muy cerca de los narcos, muy cerca de la guerrilla, muy cerca de las élites colombianas, de ese ejército colombiano que es más famoso del mundo por ser el más corrupto. Y ahí nos toca entonces la necesidad de, tenemos que crear algo, tenemos que buscar algo, tenemos que ganar algo, tenemos que modificar algo, tenemos que inventar algo, tenemos que producir algo, tenemos que invertir algo, tenemos que construir algo, porque si no, no podemos consumir, y si no podemos consumir, no podemos vivir. Y entonces aprendimos que la pobreza ya no era lo que nos habían dicho. Nos habían dicho que pobreza era el que no tiene ni para comer ni para dormir, ni para vestirse. Descubrimos que había otra pobreza, pues una pobreza imaginaria, que es la del que nunca está contento porque quiere más. Y esa pobreza imaginaria es terrible y fue creada por la cultura de consumo, la sociedad de consumo. Si tienes un reloj, ¿para qué tengo este reloj si quiero, puedo tener uno mejor? Si tengo una casa, ¿para qué quiero esta casa si puedo tener una mejor? Si tengo esta ropa, ¿para qué tengo esta ropa si quiero, puedo tener una mejor? Y apareció el hombre que siempre necesita. Y entonces ya por fin entendimos aquello que nos decía Facundo Cabral, que decía, pobre no es el que menos tiene, sino el que más necesita. Uy, por fin lo entendimos gracias a la pandemia. Y aprendimos que también existía una pobreza social, y esta pobreza imaginaria o pobreza psicológica también nos llevó a una nueva pobreza, una pobreza social, nueva, novedosa. ¿Cuál es el pobre social ahora? El individuo que por Dios tiene la casa, pero no puede pagar el agua. Tiene el celular, pero no puede comprar el celular. Tiene el foco y la electricidad, pero no puede pagar la luz. Oye, eso se llama endeudado. Y este endeudado, este que siempre tiene que rendir tributos y que existe desde la época de Roma, donde Roma explotaba a los pueblos que conquistaba, robándoles los niños, las mujeres y clavándoles impuestos, convirtiéndoles en deudores de por vida. Hoy todos hemos vuelto a ser esclavos de un imperio que no sabemos dónde diablos está y que nos saca todos los días un tributo. Y si no pagamos ese tributo, cometemos el peor delito. Porque si usted va y se orina en la esquina de la calle, en el parque, porque no tiene dónde vivir y tiene que dormir en el parque, bueno, eso no es delito. Pero si usted no paga la luz, le quitan la luz, le quitan el internet, le quitan el teléfono, no hay cómo conectar el teléfono, le quitan todo. La luz se volvió tan importante que si usted no tiene luz, las refrigeradoras no funcionan, no puede conservar los alimentos, está fregado. Entonces apareció el nuevo pobre, que se llama el deudor o el endeudado, sea con el Estado, con el gobierno seccional o con el almacén y el banco. Y este es el nuevo pobre social. Y este es el que hizo el estallido en Chile. Este es el que hizo la revuelta en Chile. Es el que está creando una nueva constitución en Chile. Y es el que ahora está haciendo un despelote en Colombia. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que había una vida inútil. Habíamos trabajado toda la vida. ¿Para qué? Para terminar muertos o endeudados.
Y esa vida inútil nos dijo, bueno, mi vida inútil. Tal vez sea menos inútil en otra parte, porque aquí en mi país es una vida inútil. Me largo. Si soy costeño me voy a la ciudad, si soy serrano me voy a la costa. Si soy de la ciudad me voy al campo, si soy del campo me voy a la ciudad. Y si no, me largo a Estados Unidos. Aquí en Ecuador, ¿qué? Mi vida es algo inútil. ¿Para qué diablos vivo en Ecuador? Mi vida es inútil. Y aprendimos que consumir en Ecuador y aprender en Ecuador es inútil. No te sirve de nada lo que aprendiste. Cuando te van a contratar, ni siquiera te contratan preguntándote, oye, ¿y usted estudió esto? No, 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 no. A ver, enséñeme su título de bachiller. Bueno, ese título de bachiller me lo fabriqué, me lo robé, o lo hice, lo gané. Lo mismo el título universitario. No es lo único. Y te piden el título de bachiller, el título universitario para darte el cargo de portero, para darte el cargo de secretario de la Embajada de España. Te piden el título de PhD, de máster, para darte un cargo de la Embajada de España. Qué ridículo. Finalmente, trabajar. Entonces, aprendimos a sobrevivir. Esta pandemia nos ha enseñado a sobrevivir. Y ya sabemos que hay que sobrevivir, y para sobrevivir uno tiene que aprender a burlarse de la ley, burlarse de las fronteras, mandar al caño lo que ha estudiado y lo que ha aprendido y sacarle sangre al cangrejo. Eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia hasta ahora. Nos toca ahora el problema de trabajar. Nos toca ahora entender lo que es el conocimiento, la comunicación, la pervivencia, el tener familia, el tener hijos. Qué problemón que se volvió en esta pandemia. Tener hijos, tener padres, tener familia, aprender, estudiar, conocer, porque no sabemos si lo que nos van a enseñar es una cosa inútil. Después de 12 años de estar, o 18 años de estar sacrificando la juventud, la vida y todo, nos meten en la cabeza un conocimiento que no nos sirve para nada. Es inútil. Entonces nos viene el problema de que con la cuarentena, con el distanciamiento social, con el teletrabajo, con la telemedicina, con el telegobierno, lo que aprendimos y la forma como estamos aprendiendo, sí, ha dado un vuelco, pero que nos ha puesto boca abajo. No sabemos qué pasa. Entender, usar, relacionarnos, comunicarnos, inclusive gobernarnos, ha cambiado. Ya no podemos aprender como aprendíamos antes. Ya no podemos entender como entendíamos antes. Ahora hasta tenemos que aprender otro idioma. Ya no podemos usar las cosas que usábamos antes, porque ahora todo es por internet. ¿Para qué el carro? ¿Para qué la ropa? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? La forma de relacionarnos. Bueno, y este amigo ya se fue pues a Estados Unidos. ¿Cómo nos relacionamos? Y resulta que cómo relacionarse gracias al internet. Él se puede ir a cualquier parte del mundo y es como si estuviera aquí en la casa. ¡Qué maravilla! Cambió la forma de relacionarnos. Ya no me duele que te vayas o te quedes, hermano. Siempre estarás ahí, siempre estarás aquí. Y seguro que si te llamo y no estás durmiendo, chévere. Estamos el uno para el otro. Cambió la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Pero lo peor es que ha cambiado la forma de gobernarnos. Y esta forma de gobernarnos, ahora sí, es un verdadero dilema. Tenemos gobernantes. Imagínense ustedes el consejo, ¿cómo es? El comité de operaciones especiales, o el consejo de operaciones especiales,
que controla todo esto del problema de la pandemia, está manejado por un militar. ¿Cómo? Tenemos una pandemia y el que maneja todas las operaciones especiales para enfrentar la pandemia es un militar, un capitán. ¿Cómo? Está bien. Está mal. ¿Cómo va a ser un capitán? Pues porque eres un médico. Si fuera un caso de guerra, está bien pues que le pongan a un militar, si es una guerra. Si es que es una desgracia ambiental, una crisis ambiental, pues pondré a un ambientalista, a un ingeniero, a un constructor, que me reconstruya las carreteras, las hidroeléctricas y todo lo que se destruyó por el terremoto. Si es que es un problema sanitario, lo lógico es que sea un médico que dirige el comité de operaciones especiales. Pero no, esto es militar. Por fin entendemos el absurdo que existe en la forma de gobernar nuestros países. Aquí en Estados Unidos, el doctor Fauci se encargó de enfrentar el problema epidemiológico. Era un médico, pues él dirigía las operaciones especiales de Estados Unidos. Aquí un militar. Entonces, claro, el caos que hay en este país en este momento, usted le encargó, pues oiga, es como que usted le encargue a un marinero manejar un avión, pues no me diga, usted sabe, usted es marinero, usted sabe de manejar aviones. Esto es lo que nos ha pasado. Hasta en eso hemos cambiado. Nos cambie. Por fin entendemos que somos brutos. Si el problema es económico y el problema es corrupción y el problema es que hay unos banqueros que nos están chupando la sangre y se están enriqueciendo y son los únicos que se han enriquecido en la pandemia, ¿cómo le puede poner usted al lobo a cuidar a las ovejas? ¿Cómo le puede usted poner al lobo a cuidar las ovejas? ¿Cómo le puede usted poner al ladrón a cuidar el banco central, el banco? ¿Cómo le va a poner usted a un individuo que es banquero de presidente? Déjame entender las cosas. Esa es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Y entonces tenemos que reflexionar lo que está pasando. Y eso es lo que hago yo cuando soy ahora un consejero de internautas, pero también de eco-trackers, que quiere decir de eco-rastreadores, de individuos que comienzan a darse cuenta que la mente humana tiene que usar el turismo inteligente, estas migraciones, estos trabajos temporales, el viajar a otro país, el estudiar en otro país, el irme a otro lugar para sobrevivir, para vivir, para convivir, como primer recurso. Y que tiene conciencia de que es un individuo responsable de lo que pasa en el planeta Tierra y responsable de lo que pasa en su país y responsable de lo que pasa con él mismo. Muchas gracias.